Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bienvenidos sean ustedes a una sesión más del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, COPEME. Yo soy la doctora Nuria Borona Echeverría, soy la presidenta actual del colegio y pues estoy muy honrada de estar aquí esta noche abriendo esta sesión que pertenece a un curso que hemos denominado Urgencias o Emergencias en Otorrinolaringología Pediátrica para Médicos de Primer Contacto, que vamos a estar llevando en forma de sesiones mensuales todo este año y parte del año que entra. Quiero recordarles a todos que nuestro colegio, nuestras sesiones, dan puntos para la certificación en otorrinolaringología, en medicina familiar o medicina general y pediatría. A nuestros socios, por lo tanto, quiero hacerles una atenta invitación a unirse a nosotros formalmente como socios y también a visitar nuestra página que tiene contenidos académicos muy interesantes. Dicho lo anterior, debo comentar que la sesión del día de hoy versa sobre el tema cuerpos extraños en vía respiratoria y bueno, estamos engalanados porque tenemos la presencia de una otorrinolaringóloga pediatra de nuestro colegio, pero también la participación del Colegio de Neumología Pediátrica de México, del Colegio Mexicano de Neumología Pediátrica y de la Sociedad de Urgencias y Emergencias Pediátricas de México. Hemos hecho una colaboración con esta asociación para llevar a cabo este curso y ellos estarán presentes en estas actividades académicas, lo cual agradecemos muchísimo. La multidisciplinariedad es una característica de estas sesiones del COPEME que nos enriquece a todos. Para coordinar la sesión del día de hoy, estamos también de manteles largos, ya que contamos con la presencia de una otorrinolaringóloga pediatra miembro de nuestro colegio, que es la doctora María Eugenia Arequipa Raducanu. Ella es médico cirujano que cursó la carrera en la Universidad Carol Dávila de Bucarest, Rumania. Después hizo la especialidad en otorrinolaringología en el Hospital de Especialidades del Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México. En el IMSS hizo una segunda especialidad en otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Federico Gómez. Ella tiene también un curso de gerencia hospitalaria y bueno, ha laborado como médico adscrito de la UMAE-MAC en el IMSS de Puebla. También es actualmente médico adscrito al Hospital General de Zona número 20 de Puebla, del IMSS. Es profesor asociado de las especialidades de otorrinolaringología, medicina familiar y medicina de urgencias y tiene su práctica privada en el Hospital Puebla, que es donde ella labora actualmente en esta ciudad. Y bueno, pues estamos muy, muy agradecidos, Maru, que hayas aceptado coordinar la sesión del día de hoy. Sin más preámbulos, doy inicio por favor a esta. Adelante, Maru, por favor. Hola, muy buenas noches. De antemano, muchas gracias, doctora Boronat, por invitarme a presentar como coordinadora de la sesión de este mes de julio 2023, el cual se denomina Curso de Urgencias Pediátricas para Médicos de Primer Contacto, Cuerpos Extraños, Diagnóstico y Manejo. Es un gusto para mí iniciar presentando a la doctora Dulce Brisa García Baeza. Ella es médico pediatra con una alta especialidad en toxicología aplicada a la clínica, experta en Red Tox en animales de ponzoña, encargada de la clínica de atención al paciente pediátrico intoxicado del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, vicepresidenta de la Asociación Nacional Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas ANUEP 2022-2024 y coordinadora del grupo de trabajo de toxicología pediátrica de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Doctora García, adelante. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta sesión sobre cuerpos extraños, diagnóstico y manejo. Soy la doctora Dulce Brisa García Gaenza, soy médico pediatra con alta especialidad en toxicología aplicada a la clínica y me encuentro laborando en el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI y actualmente soy vicepresidenta de la Asociación Nacional Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas.
vamos a platicar un poco de cómo va a ser el abordaje y el diagnóstico de estos cuerpos extraños en los servicios de urgencias. Es importante recordar que el paciente pediátrico, en el que generalmente se producen estos eventos, es un paciente sobre todo en la edad preescolar, que es un paciente curioso por naturaleza. Es decir, en esta etapa, el niño siempre quiere investigar, quiere probar cosas nuevas, le llaman la atención algunas cosas y puede llegar a introducir estos cuerpos extraños, ya sea orgánicos o inorgánicos, en algunas cavidades como es la cavidad nasal, como es en el conducto auditivo externo. Igualmente, al tenerlas en la boca, puede tener una aspiración del cuerpo extraño o incluso una introducción de cuerpo. Generalmente son accidentales, ser una causa de morbilidad y mortalidad, sobre todo en menores de 3 años. ¿Cuál sería para mí, por lo más importante, es reconocer estos cuerpos extraños en vía aérea? ¿Por qué? Porque estos pueden ocasionar mayor morbilidad y mortalidad, ¿no? Esta aspiración accidental de un cuerpo extraño se considera una urgencia médica. Habitualmente se presenta en la edad pediátrica por ciertas características fisiopatológicas del niño, que va a tener, pues, de la fase de deglución, va a tener también una masticación incompleta por falta de piezas dentarias y esta, pues, una característica particular de querer introducir objetos a la boca, porque es su manera de reconocer el medio externo, ¿no? Entonces, a través de la boca, a través de sus sensaciones, pues él va relacionándose con el exterior. Entonces, pues todo lo quiere probar, chupar, etc. ¿Qué puede suceder con esos cuerpos extraños que lleguen a alojarse? Pues desde faringe, laringe, tráquea, bronquios o bronquiolos. La tasa de incidencia se reporta de 90.5 por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos se reportan en los servicios de urgencias hasta 2,000 casos de cuerpos extraños aproximadamente al año, y en la Unión Europea pueden llegar a 52,000, 54,000, con un porcentaje de mortalidad hasta de un 10% reportado, sobre todo en estas aspiraciones de la vía aérea. Generalmente se producen en los niños, un 48% en menores de 2 años, y es la primera causa accidental de mortalidad infantil en menores de 1 año. Como ustedes pueden ver, pues el niño tiene esta fase oral en la que todo quiere probar. ¿Cómo se clasifican los cuerpos extraños? Pues van a ser orgánicos o inorgánicos. Un 60-80% son cuerpos extraños orgánicos, frutos secos, frecuentemente cacahuates hasta en un 52%, y los inorgánicos van desde material escolar, plastilina, plástico, juguetes, que estos son en niños más grandes, aproximadamente 5 o 6 años, porque pues ya son niños que tienen contacto con otro tipo de objetos. Como ustedes pueden ver, estos cuerpos extraños son variados y estos van a estar a la mano de los niños. Por eso es muy importante que nosotros como personal de salud establezcamos medidas de prevención para evitar que estos cuerpos extraños, estos objetos, se encuentren a la mano de los niños y se conviertan en un objeto peligroso. Los cuerpos extraños en la vía aérea pueden ser desde darnos ausencia de síntomas, es decir, el niño esté asintomático en un 20% de los casos, hasta ser una emergencia vital, que seguramente a todos nos ha tocado en los servicios de urgencias atender a estos pacientes que tienen una aspiración de un cuerpo extraño y cuyo grado de compromiso respiratorio va a estar variado, pero siempre o habitualmente podemos tener este antecedente presenciado de un episodio de atragantamiento o crisis de asfixia, incluso de tos súbita, ¿sí? De accesos de tos súbita. ¿De qué dependen estos síntomas? Pues de la naturaleza del cuerpo extraño, de las características del mismo, que va desde el tamaño, la composición, la forma, qué tan compresible es, cuál es su superficie y el tiempo de evolución que tenga. Y obviamente de la región anatómica en la que se llegue a impactar este cuerpo extraño, es decir, desde el bronquio principal derecho, que es la localización más habitual, hasta un 50%, un bronquio principal izquierdo 35% o laringotraqueal del 5 al 17%. ¿Qué sucede cuando un cuerpo extraño llega a estar en faringe? Puede ser una emergencia médica. ¿Por qué? Porque el paciente empieza con algunos síntomas como disfonía, estridor, mucha cialorrea, odinofagia, tos, síntomas de atragantamiento
cuando estos síntomas no son obstructivos, pero puede ser que obstruya este cuerpo extraño totalmente y tener una gravedad que nos lleve incluso a ya otras medidas de atención del paciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues generalmente proteger la vía aérea, hay que tratar de extraer este cuerpo extraño. Muy frecuentemente pueden ser espinas de pescado, globos, plásticos, comida, semillas. Y el paciente, sobre todo si es un poco más grande, nos puede ayudar porque recuerda específicamente el evento en el que tenía en la boca el cuerpo extraño y lo aspiró, y nos va a referir qué tipo de cuerpo extraño y nos llega a localizar cuando deglute, nos refiere la localización del mismo, como por ejemplo en esta fotografía. ¿Qué nos va a servir? Una laringoscopia indirecta. En ocasiones, les voy a platicar, yo tuve 2 casos en el servicio de urgencias, un caso de un bebé de 1 año y medio que le dieron una escoba de estas pequeñitas que son de plástico, el bebé chupa la escoba y una de las fibras, de las fibras de la escoba se introduce en la garganta y se le clava en el paladar blando. Entonces, de inmediato el bebé empieza con mucha cialorrea, con sensación de atragantamiento, con tos, y nos lo llevan de inmediato al hospital, donde, pues, además de tener el aspirador ahí cerca, tuvimos que retirar con una pinza este cuerpo extraño que les decía era una de estas fibras de las escobitas pequeñas, ¿no? Entonces, a veces este tratamiento debe ser rápido, de forma rápida establecerse en el momento en el que llegue el paciente, porque estos síntomas son muy evidentes y se presentan de forma súbita. En otra ocasión nos llegó una bebé de 9 meses, estaba en su carreola, la carreola tenía todavía una protección de plástico, ella empezó a chupar ese plástico y lo aspiró. Entonces, un pedazo de ese plástico que ella mordió se fue hacia la parte posterior de la faringe y con cierta posición la paciente pues estaba con cianosis, con síntomas de obstrucción, ¿no? La movían y entonces empezaba con mucha cialorrea, con estridor, ¿no? Y pues llegó hacia el servicio de urgencias, afortunadamente estaban muy cerca, unos minutos, los abuelitos que le estaban cuidando, y igualmente, o sea, se realizó la revisión rápida de la paciente y se pudo retirar el plástico de forma inmediata sin que tuviera ninguna repercusión, pero pudo haber sido algún evento que condujera pues a la muerte de la paciente o una mayor morbilidad. Entonces, por eso sí es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento muy rápidos y oportunos para evitar alguna complicación. En otras localizaciones, pues el cuerpo extraño, podemos nosotros hacer esta anamnesis y esta exploración física que nos permiten determinar que el cuerpo extraño puede estar en la vía aérea, ¿no? A lo mejor vamos a tener ciertas posibilidades de hacer un diagnóstico más oportuno cuando hay un evidente atragantamiento, un evento de tos súbita que es presenciado. Hay que preguntar muy bien antecedentes personales previos, es decir, si el paciente había estado enfermo, un cuadro faríngeo, un cuadro respiratorio que se complica y que entonces nos descarte este cuerpo extraño en vía aérea como un diagnóstico diferencial. Pero también hay que conocer si el familiar o incluso el mismo paciente nos puede referir la naturaleza y el tamaño del cuerpo extraño. Es importante saber el último alimento, cuánto tiempo de ayuno tiene el paciente, por si requiere alguna laringoscopía, por si requiere sedación o una broncoscopía. Más o menos se refiere en la literatura que estos cuerpos extraños en vía aérea hasta un 69%, podemos tener una exploración física normal. Tenemos este antecedente de este evento súbito de atragantamiento, pero el paciente llega al servicio de urgencias con una exploración física normal. Hay que evaluar signos vitales, valorar saturación, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, cómo se encuentra el paciente en su estado general. Y es muy importante una manipulación muy gentil, porque algunas veces estos cuerpos extraños, pues podemos estar asintomáticos, pero cuando el niño empieza a llorar, se puede producir una mayor dificultad respiratoria, un compromiso respiratorio, podemos auscultar
estridor, tener eventos de cianosis. Entonces es muy importante mantener tranquilo y cómodo al paciente para evitar que se presente este evento de mayor gravedad de la dificultad respiratoria. En general, la auscultación pulmonar tiene un 90% de sensibilidad para poder establecer si el cuerpo extraño se encuentra en vía aérea. Podemos escuchar sibilancias localizadas, un murmullo pulmonar disminuido o abolido incluso, y este ruido en bandera que es porque pues, el cuerpo extraño crea ahí un efecto, digamos, de alteración en el paso del aire. En general se refiere en la literatura que podemos encontrar esa triada clásica en un 15 a 25% de los casos, un antecedente de un episodio de asfixia y o tos brusca aguda, sibilancias e hipoventilación pulmonar. Sin embargo, como les refería, pues también puede llegar el paciente asintomático. Los estudios de imagen que vamos a hacer ante la sospecha de un cuerpo extraño, ¿cuáles van a ser? Pues de inicio una radiografía de tórax, AP en inspiración y expiración si el paciente coopera, pero si es un paciente lactante se recomienda hacer una placa de tórax AP lateral. Si consideramos que el cuerpo extraño está laringotraqueal, pues hacer una placa cervical y a veces incluso hay que llegar a hacer una TAC de tórax. ¿Qué podemos encontrar en esos estudios de imagen? Pues datos de hiperinsuflación. Podemos encontrar el cuerpo extraño, sobre todo si es un cuerpo extraño radioopaco en 11% de los casos. También puede existir neumotórax, atelectasias o neumonía. Entonces, a veces se puede ver el cuerpo extraño, ¿no? Aquí muy claramente, o en esta imagen. Pero a veces no, y solo vamos a encontrar una imagen de hiperinsuflación, donde vamos a tener el cuerpo extraño. ¿Cuáles serían las perlas diagnósticas para poder llegar a la conclusión de que mi paciente tiene un cuerpo extraño en vía aérea? Obviamente, un antecedente presenciado de atragantamiento, crisis de asfixia, de tos súbita en un paciente previo sano, síntomas respiratorios de inicio repentino, tos, disnea o cianosis, es decir, el paciente estaba totalmente sano y súbitamente presenta sus síntomas respiratorios, o eventos de tos subaguda crónica en menores de 3 años, que a veces se pueden diagnosticar erróneamente como laringitis, neumonía o asma, pero van a ser refractarios al tratamiento. Es decir, cuando mi paciente no responde, yo debo sospechar si es que existió algún evento de aspiración de vía aérea. Este es un caso clínico que les voy a platicar que llegó al hospital de pediatría de una paciente de 1 año de edad. Esta niña, 5 meses previos a que llegara con nosotros, tuvo un evento súbito de tos, cianosis, estridor. Estaba en su casa, la mamá refiere que no tenía a la mano ningún, o sea, no se estaba alimentando, ¿sí? Estaba en su cuarto y de repente empezó con mucha tos, un evento súbito de tos, cianosis, se puso cianótica y estridor. El estridor era continuo, por lo que acudió al hospital. Al hospital más cercano, en el segundo día, se evalúa y se observa un cuerpo extraño. Sin embargo, no se puede lograr la extracción del mismo y como la paciente es derechohabiente y acudió a un hospital no IMSS, como no es derechohabiente, la dan de alta y la envían al IMSS. Sin embargo, como la envían a su general de zona, ahí le dicen que si no hay un evidente cuerpo extraño, le toman una radiografía y la manejan como una laringotraqueitis, después la manejan como asma, le empiezan a dar diferentes sprays y al no haber mejoría, 5 meses después le envían a neumología. Fíjense, fue hasta febrero del 2022 que llegó con nosotros, cuando había tenido ese evento súbito 5 meses anterior a su ingreso y se había observado un cuerpo extraño en la primera evaluación que hicieron en el hospital no IMSS. Entonces tardó 5 meses en llegar con nosotros y se le hizo una endoscopía y como ustedes pueden observar, vean cómo está ya el granuloma que ella tenía aquí en la vía aérea, ¿sí? Vean la gran inflamación que tenía y tal vez no lo alcancen a ver muy bien, pero bueno, aquí está el cuerpo extraño que resultó ser un plástico transparente duro y que por el que la paciente tenía episodios en el que de repente al moverse ese plástico, pues tenía eventos de mucho estridor, mucha dificultad respiratoria, pero pues con cierta posición lograba tener una mejoría parcial en estos 5 meses. Entonces, imagínense qué grado llegó esta niña de tener este cuerpo extraño por
5 meses en la vía aérea. Entonces, es importante hacer un diagnóstico oportuno, pero también un tratamiento oportuno, ¿no? Si ya en algún momento se llegó a observar el cuerpo extraño, no se llegó a retirar, pues entonces hay que hacer otro intento, ¿no? En este caso de la paciente, imagínense 5 meses con el cuerpo extraño y vean hasta dónde llegó esta pequeña, ¿no? Bueno, tuvo necesidad posteriormente de hacer una traqueostomía. Bueno, en urgencias, ¿qué vamos a hacer? Siempre hay que evaluar este triángulo de evaluación, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Tono, reactividad, consolabilidad, mirada, llanto y lenguaje para valorar sistema nervioso central. La respiración, cómo es ese trabajo respiratorio, cómo están los ruidos respiratorios, ¿hay algún ruido anormal, estridor, quejido, disfonía? Datos de dificultad respiratoria para valorar patología respiratoria. Y a nivel de la circulación, pues el color de la piel nos ayuda a ver si el paciente está pálido, si tiene livideces, si tiene una piel marmórea, si tiene cianosis, para valorar la función cardíaca y perfusión de órganos. Entonces, este primer paso de evaluar el triángulo de evaluación pediátrica nos lleva a entonces decidir si el paciente tiene datos francos de una falla respiratoria, insuficiencia respiratoria, y que nosotros veamos si esta vía aérea no está permeable, es decir, que requiera maniobras de desobstrucción de forma inmediata, o ya iniciar esta monitorización, iniciar un RCP, ¿sí? Entonces, muy importante evaluar el triángulo de evaluación y hacer las medidas correspondientes de acuerdo a si mi paciente tiene una falla respiratoria y a lo mejor requiere ya manejo con RCP, el ABC, maniobras de desobstrucción. Eso no, bueno, no tenemos tanta gravedad, pero el paciente tiene dificultad respiratoria, hay que tratar de mantenerlo en una posición cómoda, confortable. A veces el paciente toma esta posición que se llama de trípode para poder respirar mejor, si es un paciente más grande, o sea, no es un lactante. Proporcionar oxígeno, se canaliza o no usamos, pues es afectar, digamos, de cierta forma, si el paciente va a empezar a llorar, va a poder tener más dificultad respiratoria y se puede complicar. Entonces, de inicio, mantenerlo tranquilo, con oxígeno, en ayuno, y valorar si se canaliza o no en este momento. Si el paciente está estable, vamos a mandarlo a una radiografía, donde ya vimos que podemos tener diferentes hallazgos. Si la radiografía está normal o está dudosa, pero existe una alta sospecha de aspiración, pues podemos solicitar una tomografía de tórax que nos puede indicar que es sugestiva de aspiración o que se descarta la aspiración del cuerpo extraño. Si tenemos una baja sospecha de aspiración, la placa está normal, se puede observar al paciente y considerar otros diagnósticos, posiblemente con una revaloración en 48 horas. Si el paciente persistiera con la sintomatología, evaluar hacer una placa, una tomografía o una endoscopía. Alguna literatura refiere que con sospecha de aspiración y los antecedentes que comentábamos, pues si nosotros tenemos a la mano la posibilidad de hacer una endoscopía, una broncoscopía, se realice para que evitemos complicaciones en el paciente por la evolución de estos cuerpos extraños, ¿no? Una radiografía sugestiva de cuerpo extraño indica una broncoscopía y obviamente ya un tratamiento dirigido si encontramos ya datos de infección, antibiótico, uso de broncodilatador, a veces hay que usarlo, sobre todo posterior a la broncoscopía. A veces el paciente tiene broncoespasmo o tiene mucha inflamación en la vía aérea y se revalora posteriormente. Cuando tenemos un cuerpo extraño en nariz o conducto auditivo externo, bueno, ¿qué podemos hacer los médicos de urgencias? Primeramente, bueno, el paciente va a acudir por alguna sintomatología sugestiva y en ocasiones es un hallazgo durante la exploración física. En conducto auditivo externo, pues puede ser una inserción accidental, por ejemplo, que entre un insecto, que al momento de usar estos hisopos el paciente pueda quedarse el algodón en el conducto auditivo externo, o de forma voluntaria, ¿no? En los preescolares es muy común que metan las cuentas de los collares, de las pulseras, introducen las semillas, se meten el lápiz en el conducto auditivo externo y ahí queda la gomita del lápiz. Entonces, existen diferentes formas, ya sea accidental o voluntaria.
Pero clínicamente, pues el paciente puede estar asintomático, a veces, sobre todo los preescolares, no nos dicen, ¿no? Por temor a que se los regañen, pero otras veces sí puede tener otalgia, puede llegar a tener mucha inflamación, datos de infección con otorrea, otorragia o una pérdida auditiva y sensación de plenitud óptica. En 47% de los casos, otalgia, pueden tener otorragia, tinnitus, incluso algunos fiebres, y ya tenemos datos de infección secundaria. Una tercera parte de los pacientes llegan a admitir que sí se introdujeron algún cuerpo extraño, ¿sí? Y ocasionalmente pues pueden ser presenciados por alguna otra persona. Es muy importante siempre que si el paciente nos refiere que introdujo algo en un oído o en una narina, siempre revisemos muy bien el otro oído o la otra narina, porque puede ser que también haya logrado introducir algún objeto extraño en el otro oído o en la otra narina, ¿no? Entonces es muy importante siempre revisar al paciente de forma completa, aunque nos diga que solo lo introdujo en un lado. Bueno, este algoritmo de cuerpo extraño me gustó mucho porque, bueno, primero hay que tener la sospecha, ¿sí? Clínica, porque el paciente refiere a una sensación de ocupación de espacio, hipoacusia, que puede referir el paciente, dolor o una otalgia leve, ¿sí? Y al momento de la otoscopía podemos visualizar el cuerpo extraño. Es importante tratar de visualizar la membrana timpánica que esté íntegra. Y al observar el cuerpo extraño, pues debemos ver si es no penetrante o penetrante. No penetrante con insectos, semillas, cuentas, o penetrante porque a veces con un lápiz, con un vidrio, con estas horquillas de metal, pues el paciente además se puede haber lesionado el conducto auditivo externo o incluso lesionar la membrana timpánica. De acuerdo a lo que encontremos, pues por ejemplo, si es un insecto, tratar de poner ya sea aceite mineral, se decía que glicerina, lidocaína al 1%, solución, ¿sí? Para poder, digamos, ya sea que salga el insecto, intentarlo y lesione más el conducto auditivo externo. Muy importante siempre verificar que no esté perforada la membrana timpánica para ver si se puede realizar un lavado óptico. No se debe hacer lavado de oído, si nosotros, lavado óptico, perdón, si se encuentra baterías de disco, ¿sí? También se debe suspender si hay dolor a la irrigación. Generalmente estos lavados se hacen con solución salina o agua a la temperatura del cuerpo, no se debe usar agua fría y se debe hacer estos lavados de forma continua con una jeringa sin aguja en la parte antero-superior del conducto auditivo externo para, les digo, lograr que este cuerpo extraño salga. Esta es una maniobra que sí se puede realizar en el servicio de urgencias, tiene un porcentaje de éxito del 88.8%, es de bajo costo, es facilidad de la membrana timpánica y posteriormente revisarlo, ya que sale el cuerpo extraño, volver a realizar la otoscopía, ver que realmente el cuerpo extraño y esté contraindicado si tenemos perforación timpánica o el cuerpo extraño es una pila. En alguna literatura decía que incluso si es una semilla, también hay que evitar la irrigación porque se hincha la semilla. Sobre todo porque a veces nosotros no llegamos a extraer la semilla, ¿no? Ya se hizo lavado, no se extrae, a veces se manda al paciente a otorrino con el especialista y el paciente no acude, entonces puede ser que empiece a hincharse esa semilla y produzca más dolor y más obstrucción. ¿Qué datos de alarma para el médico de urgencias nos deben hacer derivarlo de inmediato al especialista sin hacer alguna otra maniobra? Si el paciente tiene fiebre con dolor intenso, torrea purulenta, mal olor, signos intensos de inflamación del conducto auditivo externo, sangrado por detrás del objeto al momento de la revisión, o una membrana timpánica perforada, ahí no se debe hacer ninguna maniobra, no se debe intentar extraer el cuerpo extraño, se debe derivar de inmediato al otorrino y también, bueno, como ya dijimos, ¿no? Tiene una perforación, no se debe hacer lavado óptico, se debe hacer una extracción instrumental, pero ya por el especialista. Entonces, estos son los datos en los que nosotros debemos derivar o intentar el retiro del cuerpo extraño. Hay que recordar que momento no se logra retirar, pues cuando llegue el especialista puede estar más complicado. Entonces, en cuanto a los cuerpos extraños en fosa nasal,
Es el segundo lugar de origen orgánico e inorgánico. De origen orgánico, las semillas, los vegetales; inorgánicos, imanes, pilas de botón, cuentas de collares, botones o algodón, ¿no? Entonces, el tiempo de evolución, como hemos comentado en los demás cuerpos extraños, el paciente puede referirse asintomático o se puede notar obstrucción nasal, el rinorrea anterior o posterior, que puede ser sanguinolenta, purulenta o de olor fétido. Eso también es una característica de muchos pacientes a los servicios de urgencias porque perciben un olor fétido en la narina. Puede referir dolor nasal, prurito nasal, tener estornudos y mucho lagrimeo si tenemos ese cuerpo extraño. Muy importante, les decía, explorar ambas fosas nasales. Y es importante esto, nosotros podemos hallar el cuerpo extraño, pero si no tenemos el instrumental adecuado, es mejor derivar al otorrino en vez de hacer maniobras que puedan perjudicar al paciente. ¿Qué primeros intentos se pueden hacer en urgencias? Pues animar al paciente, si el paciente lateral tapada, hacer presión positiva por la cavidad oral, o sea, tratar de que el paciente estornude o se suene con la narina contralateral, pues puede hacer que llegue a expulsar el cuerpo extraño. Sin embargo, si llega a expulsarlo, hay que volverlo a revisar con el rinoscopio, porque hay pacientes que no se introducen un solo cuerpo extraño, pueden introducirse 2 o más. Me tocó alguna vez un paciente que introdujo estas bolitas de unicel. Hicimos esta maniobra, sale una bolita de unicel, pero tenía 2, 3 más todavía en la narina, ¿no? Entonces, a veces sí sale un cuerpo extraño, pero el paciente puede haber introducido más de un, metazolina, anestesia tópica para la extracción. Muy importante visualizarlo, pero pues si yo en mi servicio de urgencias no tengo un rinoscopio, no tengo una pinza de bayoneta, es importante pues entonces que no hagamos estos intentos de extracción sin tener el material adecuado, porque entonces pues podemos lesionar al paciente. Logra, pues entonces baja el porcentaje que se puede extraer y a veces pues se lesiona al paciente, ¿no? En un paciente pediátrico yo creo que lo más importante, la inmovilización previa, muy bien inmovilizado el paciente, porque pues si no está bien inmovilizado no podemos hacer un buen retiro del cuerpo extraño. Entonces sí es muy importante a veces pues envolverlos en una sábana, tenerlos bien sujetos para que nos permitan revisarlos y a veces sí lograr la extracción. Si se hace instrumentado, no puede ser con, aspiradores, pinzas de bayoneta, que se visualice el cuerpo extraño bien, que tengamos el instrumental y la habilidad, ¿no? Porque, bueno, también a veces se deja al interno el estudio del paciente. Si se va a realizar el intento de extracción, hay que proteger la boca del paciente para evitar la aspiración del cuerpo extraño al momento del retiro y referir oportunamente al otorrino cuando tenemos una alta sospecha de que el paciente haya introducido una pila de botón, que tengamos cuerpos extraños que no se pueden extraer o que ya se intentaron extraer en otro lugar y tenemos mucha sintomatología o ya una lesión, mucha inflamación de la fosa nasal. Entonces pueden ver, por ejemplo, en esta radiografía, que se puede tomar si es un cuerpo extraño metálico o una pila. Nosotros vamos a encontrar esta imagen de doble contorno que es característica de una pila de botón o incluso se puede ver como, digamos, un signo de escalón en este onal, lesiones químicas a nivel de la narina. ¿Qué podemos concluir acerca de los cuerpos extraños? En vía aérea, primero, muy importante la prevención. Todos el personal de salud debemos estar involucrados en estas medidas para prevenir la exposición del niño a los objetos potencialmente peligrosos, ¿no? Siempre hay que estar pendiente del niño, evitar que tenga a la mano estos objetos y que los pueda introducir o los pueda aspirar, ¿no? El manejo inicial, muy importante, prehospital y urgencia, sobre todo si pone en riesgo la vida, un correcto manejo terapéutico en forma oportuna, y en caso de que requiera manejo por especialista, que sea igualmente un envío oportuno para la resolución y extracción del cuerpo extraño.
En cuerpos extraños nasales se recomienda que la extracción sea por un especialista. A veces puede ocurrir una expulsión espontánea, pero hay que revisar muy bien al paciente nuevamente para verificar que efectivamente ya no tenga ningún cuerpo extraño. Siempre les sugiero revisarlos en forma bilateral, tanto ambos conductos auditivos como las narinas. Como decíamos, en cuerpos extraños óticos, si el especialista otorrinolaringólogo hace la extracción, la tasa de éxito es 30% mayor. Pero entre más intentos se haga, la tasa de éxito disminuye y a veces el paciente requiere una extracción con sedación en quirófano. Entonces, por eso es muy, muy importante que se haga un envío oportuno, ¿no? Y evitar estar haciendo intentos de extracción múltiples porque solo lesionamos al paciente y lo complicamos, y a veces esos intentos de extracción hacen que se desplace el cuerpo extraño y lesione la membrana timpánica o la cadena osicular. Entonces, muy importante oportunamente referirlo, ¿no? A veces deseamos mucho o queremos evitar esos envíos y tratamos de resolverlo todo, pero a veces no es posible. Quisiera yo concluir con esta frase que dice: nadie sabe todo, todos saben algo, y entre todos sabemos muchos. Entonces, estas sesiones que nos permiten compartir la información y el conocimiento que tienen los médicos en los servicios de urgencias, obviamente los médicos especialistas, pues hacen que nuestros pacientes tengan diagnósticos y manejos oportunos. Les agradezco mucho su atención. Quiero hacerles un recordatorio, una invitación a nuestro próximo Congreso Nacional de Urgencias Pediátricas, que se va a realizar en la ciudad de Puebla del 15 al 18 de noviembre en el Centro Expositor, y donde pues también tendremos la participación de COPEME, así es que esperamos su presencia en este magno evento. Estos son mis datos y les agradezco mucho su atención. Bueno, quiero agradecer a la doctora García Baeza por su excelente ponencia y paso a presentar a la siguiente ponente, quien es la doctora Cristina Rocío Pérez Espejo. Ella es egresada de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó su especialidad de otorrinolaringología en el Centro Médico del Noreste, Clínica 25 del IMSS, otorrinolaringología pediátrica en el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente es adscrito al Hospital Regional número 1 del IMSS Chihuahua y realiza su práctica privada en el Hospital Christus Mugwers. Doctora Pérez, adelante, por favor. ¿Qué tal? Soy la doctora Cristina Rocío Pérez Espejo, otorrinolaringóloga pediatra, y me encuentro en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. En esta ocasión les voy a compartir acerca de los cuerpos extraños en nariz y oídos. La edad más frecuente para que haya una introducción de un cuerpo extraño en la nariz y los oídos es entre los 2 y los 5 años. En esta imagen les quise compartir que todos los juguetes, la mayoría, tienen una edad de cuando se deberían utilizar. ¿Por qué es esto? Porque la mayoría tienen objetos que los pacientes se pueden llegar a introducir. De hecho, en la imagen de abajo que están en un preescolar hay una cantidad infinita de cosas que los niños pueden utilizar como cuerpos extraños e introducirse en los oídos y en la nariz. Entonces, justo yo la veo y me da estrés ver todo lo que tienen a la mano para introducirse. ¿Cuál es la localización más frecuente de los cuerpos extraños? El número 1 es la nariz, con el 58.7% de los cuerpos extraños. El segundo es el oído, con 20.2%. Después nos vamos a boca, faringe y amígdalas en un 12.3%, esófago en un 6.2% y afortunadamente en el árbol laringotraqueobronquial solo un 2.4%. Sin embargo, cuando los cuerpos extraños se encuentran en esta área, pueden ir o son potencialmente mortales. ¿Cuál es el objeto más común? Habitualmente en la nariz, los objetos más comunes son las cuentas de las pulseras o collares en un 30%. Igual, en el oído, las cuentas de pulseras o collares en un 32.1%. En boca, faringe y amígdalas, lo más frecuente son las espinas de pescado, alrededor del 56%, y generalmente se asocian más en Semana Santa. En el esófago lo más común son monedas y pilas de botón, con hasta un 80%, que cabe mencionar que las pilas de botón en esta área también son potencialmente mortales. Y en el árbol laringotraqueobronquial, las nueces y cacahuates.
hasta en el 70%. Por eso no es recomendable en pacientes menores utilizar este tipo de alimentos o dejarlos que los consuman. ¿Qué cuerpos extraños utilizan los niños? Cualquiera que tenga el tamaño adecuado para meterse. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes pueden encontrar algo tirado y ponérselo. Por eso la imagen de que yo les decía que había potencialmente todo que los niños se podían llegar a meter. Frijoles, maíz, cuando están la abuelita cociendo frijoles, si comieron palomitas de maíz en el cine, si prepararon algo para la tarde para ver una película y quedó algún maicito, los niños lo introducen. Que también es muy común que se introduzcan la plastilina con la que están jugando, crayones o un pedacito de crayón, las puntas de los colores o los lápices cuando se quiebran, también piedritas se están jugando en el patio, me ha tocado incluso tornillos. También un objeto muy común es el papel sanitario, hacen como rueditas de papel sanitario y se lo meten en la nariz, en la boca, en los oídos, el foamy que se utiliza para las manualidades, esponjas de sillón, esponjas que se encuentran en algún lugar, monedas y puede ser de varias denominaciones, desde las chiquititas que son de 5 o 10 centavos hasta 1 peso, 5 pesos, la de 10 pesos habitualmente no cabe en las áreas en las que yo manejo, que son nariz y oídos, sin embargo las de 10 pesos es frecuente en esófago. Los botones, que pueden ser botones de la ropa, botones de cualquier otra cosa, tela, pedacitos de tela, pedacitos de esponja, pedacitos de papel, pedacitos de papel con el que están haciendo las manualidades, no de papel sanitario. También como estrellitas o cualquier otra cosa con la que estaban haciendo manualidades, como se veía en la anterior diapositiva. Nuestra sospecha diagnóstica, en muchos de los casos el paciente nos indica que se introdujo un cuerpo extraño, ya sea en nariz o en oídos, porque le molesta o simplemente decide decirle a la persona que lo está cuidando que lo hizo. En otro de los casos, el familiar o la persona que lo está cuidando ve la introducción del cuerpo extraño o sospecha de ella porque lo vio haciendo algo rarito y traía algún cuerpo extraño que podía introducirse y después lo visualizan. También en ocasiones cuando el familiar o la persona que lo está cuidando ve que el paciente se está manipulando mucho o que presenta dolor y marca o alumbra los oídos y la nariz y visualiza el cuerpo extraño. Esta es otra de las maneras de detectarlo. También los pacientes cuando van a su consulta con el pediatra, su control de niño sano, y de repente el pediatra al estar revisando lo más común en oídos, encuentran algo de color fosforescente, puede ser una plastilina, puede ser un crayón, que habitualmente no causan dolor y no causan reacción de cuerpo extraño, y es cuando lo detectamos. Y generalmente cuando acuden con nosotros, acuden por síntomas, acuden por dolor de oídos, acuden por sangrado de oídos, acuden por secreción de oídos, y mientras lo estamos revisando, encontramos el cuerpo extraño. Una característica en nariz es dolor nasal, que se estén manipulando frecuentemente, pero algo que nos hace sospechar muchísimo de un cuerpo extraño en nariz es que haya rinorrea, que sea purulenta, fétida y unilateral. Literalmente los papás dicen que huele a perro muerto y ya le dieron tratamiento con antibiótico, ya le hicieron aseos nasales y no encuentran nada y no se le quita ese olor. Esto es muy, muy sugestivo de que el paciente tiene un cuerpo extraño. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es revisar bien esa nariz, casi siempre hay rinorrea sobre el cuerpo extraño, entonces hay que limpiarla hasta lograr visualizarlo y después extraerlo. Incluso en uno de los casos más extremos, me tocó una paciente que tenía 20 años con un cuerpo extraño en la nariz, no había hecho vida social porque siempre había un olor muy fétido de su nariz. Entonces, nunca fue el médico, nunca detectaron que tenía un cuerpo extraño y extrajimos un rinolito gigante de esta paciente. ¿Qué es muy importante para detectar el cuerpo extraño? La exploración física. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es fácil, en los oídos con una otoscopía. En una otoscopía vamos a ver el cuerpo extraño. Lo más importante es identificar que hay un cuerpo extraño ahí. Generalmente, dependiendo si el cuerpo extraño se manipuló, si el niño se manipuló o si alguien ha intentado la extracción del cuerpo extraño, puede haber otorragia, que es sangrado,
o edema. De preferencia, si tenemos otorragia o edema y no logramos visualizar bien el cuerpo extraño y no tenemos un espacio adecuado, hay que no manipular y dar desinflamatorios y posteriormente revalorar para no tener una extracción traumática. En la rinoscopía, lo más fácil es la visualización directa. Hay que, como les decía anteriormente, si hay rinorrea, aspirarla para lograr ver el cuerpo extraño, usar vasoconstrictores como Afrin, que nos permitan visualizar de una manera adecuada el cuerpo extraño, identificar qué es, ver cuánto espacio tenemos que trabajar y en qué área de la nariz está. Esto es lo más fácil cuando aún no ha sido manipulado el cuerpo extraño, generalmente. Tenemos otros auxiliares cuando el cuerpo extraño ya ha sido manipulado. Por ejemplo, en caso de no localizar el cuerpo extraño o encontrarnos en busca de complicaciones como impactación del cuerpo extraño o desplazamiento del mismo, en oídos podemos hacer una tomografía de oídos y en la nariz podemos hacer una endoscopia nasal. En caso de no tener un endoscopio, podemos pedir unos rayos X, que es una serie de senos paranasales para encontrar cosas metálicas, por ejemplo, monedas, pilas. Esto sí nos da un poquito más de información. Pero en general, con la visualización directa bajo otoscopía o rinoscopía, nosotros podemos detectarlos. ¿Cuál es el tratamiento? Primero tenemos que ser muy prudentes y basarnos en esto. Primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, saber qué puedo tratar yo, qué no puedo tratar yo, cuándo tengo que referirlo y cuándo tengo que parar. ¿Okay? No todos los cuerpos extraños son los mismos, no todos se manejan igual, los pacientes no son tan cooperadores siempre y los papás o los familiares a veces tampoco ayudan mucho. Entonces, tenemos que evaluar cada paciente de manera independiente para tomar una decisión, para tratar de no complicarnos y en algunos casos es mejor sedarlos que exponernos a complicarnos, ¿ok? ¿En qué vamos a tomar nuestra decisión? ¿Bajo qué criterios? Uno es, ¿tengo los conocimientos necesarios para sacar el cuerpo extraño? No es solo conocimientos, sé qué cuerpo extraño es, ¿tengo con qué sacarlos? ¿Tengo la experiencia? Hay pacientes que si tú los tocas más de una vez, ellos ya no vas a poder sacar el cuerpo extraño. Tienes una oportunidad para sacarlo. Entonces, ¿tienes la experiencia para hacerlo? Puedes hacerlo, tienes a dónde referirlo, tienes el instrumental adecuado, el paciente es cooperador o no. Esto es súper importante. Cuando los pacientes son un poco más pequeños, es más fácil inmovilizarlos, pero si tú tienes un paciente un poquito ya más grande, tiene mucha fuerza y tanto en nariz como en oídos, si tú no sacas en el primer intento o el paciente se mueve un poco, tú puedes complicar en vez de ayudar. Y también los familiares, qué tan ansiosos son. Si los familiares te están ayudando, se ponen más nerviosos, ponen más nervioso el paciente, también es cuando debemos de tomar una decisión, si podemos hacerlo en consultorio o definitivamente lo referimos o lo metemos a quirófano con sedación. ¿Cuál es el instrumental que nosotros necesitamos? Bueno, son cosas muy básicas, pero que muchas personas que no son otorrinos no lo tienen a la mano. Una de ellas es una lámpara frontal y tiene que ser una lámpara frontal específica de otorrino, porque si yo le echo luz con el celular, si yo le echo luz con una lámpara de Steren, las luces no me dan profundidad. Por ejemplo, en nariz o en oídos yo puedo ver la parte externa, pero no tienen esa concentración de luz para que yo pueda ver en una cavidad. Entonces yo no voy a ver lo que estoy haciendo y puedo complicar el cuerpo extraño. En vez de ayudarlo a extraerlo, lo puedo complicar. Y lo otro son cosas mucho más comunes, mucho más fáciles de tener a la mano y súper indispensables. La primera fotografía que se ve acá es una caimán. Es una pinza que es alargada y que solo en la parte de enfrente tiene, es esta. Esto lo tiene para abrir y cerrar. Y esta es la que nos ayuda para sacar cuerpo extraño. Si tú intentas meter o introducir una bayoneta o otro tipo de material, se abre toda esta área y no te da espacio. En cambio, esta se abre solo la parte de enfrente y te permite manipular el cuerpo extraño. Y también es importante que sea una micro caimán, porque hay caimanes grandes y este es mucho más fino.
te permite manipular mejor los cuerpos extraños. Otra que a mí me funciona bastante es una asa de cerumen, que está angulada de la punta, que nos permite hacer una palanca para sacar algunos cuerpos extraños, para mi gusto, en especial para nariz, para cuerpos redondos. Entonces, esta es la cucharilla y esta está angulada. Entonces, ahorita les pongo un ejemplo de cómo hacer esto. Las picas básicamente es un instrumento recto que tiene al final como si fuera una aguja angulada. Entonces, en algunos cuerpos extraños te puede ayudar a la extracción. Otra importantísima para los oídos es el rinoscopio. El rinoscopio nos ayuda a dilatar la fosa nasal y a visualizar. Entonces, la lámpara frontal nos ayuda a tener la profundidad de la luz y el rinoscopio a ver. Y además tenemos las manos libres. Yo puedo tener mi luz en mi cabeza, tener en mi mano izquierda el rinoscopio y estar manipulando y extraer el cuerpo extraño con mi mano derecha. Para los oídos, algo muy básico también es el lavado de oídos. Una buena técnica de lavado de oídos te puede ayudar a sacar básicamente cualquier cuerpo extraño. Y un aspirador. El aspirador nos ayuda a veces cuando queremos jalar un cuerpo extraño y para limpiar. O sea, si ya el paciente tenía mucho rinorrea, nos ayuda a limpiar la rinorrea. Si sangró el oído, nos ayuda a limpiar el oído. Entonces, y cuando a veces no logramos alcanzar el cuerpo extraño, en ocasiones podemos acercarnos a nosotros con el aspirador, pero también igual no es tan accesible para todos. ¿Qué es muy importante para determinar cómo sacar un cuerpo extraño? Hay que analizar el cuerpo extraño. Hay varias clasificaciones y la clasificación no nos sirve tanto para denominarlo, sino para decidir cómo lo vamos a sacar. Entonces, en una de las clasificaciones es en hidrófilos y en hidrófobos, porque se dice que los cuerpos extraños hidrófilos no deberían sacarse con agua. Por ejemplo, las semillas en el oído se podrían dilatar después de mucha humedad. Sin embargo, si tú haces un lavado de oídos cuando el cuerpo extraño se acaba de introducir y no se ha hinchado, entonces tú puedes sacarlo con agua. Pero si el cuerpo extraño ya tiene mucho tiempo ahí, tiene un frijol, se ha estado mojando el oído, muy probablemente el frijol ya esté dilatado y ya esté ocupando todo el cuerpo, toda la cavidad del oído, entonces tú ya no puedas sacarlo. También en orgánicos e inorgánicos, que es un poquito parecido al anterior, es más fácil sacar los inorgánicos de oído como un lavado óptico que los orgánicos. Y los animados y los inanimados. En estos pues tenemos insectos que se llegan a introducir principalmente en los oídos y que hay que matar sí, pues hay que matar antes de sacarlos. Los que me han tocado más son cucarachas, garrapatas. Entonces, primero, en el paciente puedes poner lidocaína, puedes poner aceite, es básicamente ahogar al insecto y luego extraerlo. Y, ojo, el cuerpo extraño es hidrófilo, si es un insecto, pero hay que matarlo primero para evitar que lastime más el conducto o la membrana del paciente a la hora de extraer el cuerpo extraño. ¿Ok? También muy importante para saber cómo vamos a sacar nuestro cuerpo extraño es qué espacio tenemos. El cuerpo extraño, por ejemplo, si está en la nariz, está en el vestíbulo nasal o está hacia atrás o está impactado en el cornete o está impactado hacia la porción superior de la nariz o en el oído hay un espacio donde nosotros podamos introducir algún instrumento para poder sacarlo. Entonces, es muy importante esto. Y la forma del cuerpo extraño también es muy importante. ¿A qué me refiero con la forma? Algo que les mencioné al principio de esta plática es que el cuerpo extraño que más se introducen los pacientes es que son como unas cuentitas, acá, unas cuentitas de pulseritas. Entonces, esta es mi pinza caimán. Si yo intento sacar un cuerpo redondo con una pinza normal, mi cuerpo extraño se va a tender a resbalar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo único que voy a hacer es complicar más mi cuerpo extraño, entonces se va a introducir más y no me va a ser posible sacarlo. En específico, a mí me fascina usar,
Mi preferido es usar lavado óptico para los cuerpos de oído. Básicamente con eso no es suficiente para sacar la mayoría de los cuerpos extraños. Y para nariz, ahí sí tomo una decisión distinta. Entonces, ojo, para cosas que puedan rodar, está prohibidísimo usar pinzas, incluso frijoles, maíz. Y tenemos esto, lo que podemos usar es una una asa de cerumen en curva, y lo que se hace es buscar un espacio por encima del cuerpo extraño, pasar el cuerpo extraño y hacer palanca. De esta manera, para que el cuerpo extraño pueda salir del oído. Ok. Este es un diagrama para tomar decisiones de los cuerpos extraños en el oído. Entonces, primero, tenemos una sospecha clínica elevada de que tiene el paciente un cuerpo extraño. Sabemos que lo tiene porque ya lo vimos de alguna manera, con otoscopía o con rinoscopía. Entonces, hay que tomar una decisión. ¿Este paciente requiere una extracción de urgencia? ¿Sí o no? ¿Cuándo consideramos que es una extracción de urgencia? Cuando el paciente tiene pilas de botón, tanto en la nariz como en el oído. ¿Por qué las pilas de botón? Porque estas causan perforación de los tejidos porque sueltan ácido en menos de 3 o 4 horas. Entonces, esta es una extracción urgente. Cuando hay un insecto vivo, también es una urgencia. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos en primer nivel y no tenemos ningún instrumento con que sacarlo? Lo primero es matarlo. ¿Con qué lo matamos? Lo ahogamos. Entonces, lo podemos ahogar en lidocaína, lo podemos ahogar en aceite, aceite de bebé, en alcohol, cualquier líquido en lo que lo puedas ahogar. De preferencia lidocaína, pero si no, tenemos alternativas. También los cuerpos extraños que han penetrado membrana timpánica. ¿Es raro que un cuerpo extraño llegue a penetrar membrana timpánica? Sí, no se ha manipulado. Y cuando hay compromiso de la vía aérea, pero eso les va a platicar más ahorita el doctor de neumología. Entonces, primero tenemos que ver si es una extracción urgente. Si esta es urgente, ¿se puede extraer en atención primaria o no se puede extraer? Cuando creemos que se puede extraer, ¿sí se puede? ¿Hubo alguna complicación o no se pudo extraer? Se deriva al otorrino. Si no se puede extraer, se manda directamente al otorrino, o también igual el otorrino puede presentar complicaciones en la extracción, y es cuando decidimos entrar al quirófano. ¿Por qué podemos decidir de un inicio mandar con el otorrino? Cuando tengamos pilas de botón, cuando tengamos un cuerpo extraño que sea potencialmente penetrante. Los pacientes se pueden meter clavos, se pueden meter tornillos, esos son potencialmente penetrantes, o se pueden haber metido un cuerpo extraño que tenga como picos. Cuando haya lesión del conducto auditivo, cuando haya sangrado de nariz, cuando haya sangrado de los oídos, cuando la membrana timpánica o el oído medio esté comprometido, cuando esté impactado el cuerpo extraño, que ya el cuerpo no se mueva, cuando los cuerpos extraños estén alojados en la parte posterior de la fosa nasal, no solo porque es más difícil extraerlos, sino porque podemos causar que el cuerpo extraño se vaya a la nasofaringe y el paciente pueda aspirarlo y terminar con un cuerpo extraño en bronquio, y esto ser potencialmente mortal. Entonces, también cuando haya una mala exposición, que no estamos viendo bien el cuerpo extraño o el paciente no colabora. ¿Cómo podemos decir, bueno, el paciente tiene un cuerpo extraño en nariz, tal vez sí pueda sacarlo en primer nivel? Si el cuerpo extraño es de reciente introducción, si el cuerpo extraño no es friable, si está visible, si lo vemos a simple vista, muchas veces nada más con levantar un poquito el vestíbulo, y si el paciente es colaborador. ¿Qué contraindicaciones? ¿Cuándo no debemos hacerlo? Cuando hay alteraciones anatómicas, cuando haya una epistaxis, que ya hayamos tenido sangrado por el cuerpo extraño, cuando el cuerpo extraño está impactado en la porción posterior, o que el paciente o el familiar no sean cooperadores y haya necesidad de sedación.
¿Cuáles son los riesgos que podemos tener al extraerlo? Que hay erosiones, epistaxis y aspiración. En el oído, ¿cuándo sí podemos intentar o ver si en primer nivel se puede sacar? Si es de pequeño tamaño, si no está friable, si los bordes no son cortantes y si se encuentra en el tercio posterior del CAE. Porque si no mal recuerdan, hay una porción en el CAE que es cartilaginosa y otra es ósea. Si estamos en la unión cartilaginosa con ósea, tenemos muchas posibilidades de que el cuerpo extraño se impacte en la porción ósea y necesitar una cirugía más grande que incluso requiera fresado, que es disminuir o rebajar el hueso para poder sacar el cuerpo extraño. ¿Cuál es una contraindicación personal? Que no tengamos un personal que nos apoye para la inmovilización del paciente, que las superficies sean lisas, de bordes cortantes, que tengan mucho el cuerpo extraño ahí o que estén muy cercanos a la membrana timpánica. Porque podemos tener laceraciones, podemos tener retorragia, podemos tener impactación, perforación de la membrana timpánica y pérdida de audición. ¿Cuáles son tips míos para los cuerpos extraños? Esto lo he aprendido mucho de la práctica, también de mis maestros, de personas con las que he colaborado, que es súper importante para poder sacar un cuerpo extraño, una inmovilización adecuada. Como si tú estás luchando con el paciente desde el principio para revisarlo y no lo inmovilizas de una manera adecuada, es muy probable que no logres una extracción satisfactoria y solo lastimes al paciente. Una vez que tú lastimas al paciente, por más pequeño que sea, va a ser básicamente imposible que logres sacarle el cuerpo extraño. Entonces, por lo menos en el consultorio. Es súper importante que haya una inmovilización adecuada desde el inicio. Y lo ideal que sea una extracción al primer intento. Digo, sé que no suena fácil, pero con la práctica se llega a adquirir. O por lo menos que no sea como muchos intentos, porque el paciente ya está lastimado, el paciente ya está edematizado y el paciente sabe que le va a doler. El paciente ya no se deja, y aunque estén chiquitos, se mueve un poquito, 1 o 2 milímetros, tú puedes llegar a causar una complicación. Hay que tratar de evitar complicaciones. La mayoría de las complicaciones son leves, pero puede haber complicaciones graves. Entonces, si estamos viendo que no podemos inmovilizarlo y no podemos extraerlo rápido, hay que parar. Hay que saber cuándo decir hasta aquí, lo dejamos y después ya sea que lo canalice o que se calme o lo desinflamo o lo meto a quirófano. Pero hay que saber decir hasta aquí es cuando tengo que, hasta dónde puedo llegar. Hay que elegir la manera adecuada del método de extracción. Esto se los comentaba, hay que ver si es en nariz, hay que ver si es en oídos, hay que ver cómo es el cuerpo extraño para poder tomar la mejor decisión para extraerlo. Cuando es en nariz, algo que a mí me funciona mucho es la caimán. Por ejemplo, cuando los niños tienden mucho a meterse papel sanitario en la nariz y se llena de rinorrea, entonces un pedacito de papel es muy fácil de agarrar con la caimán, solo agarras y sacas. Igual es con un pedazo de esponja que también tienden a meterse muchos. Pero recuerden que también quedamos que uno de los cuerpos extraños que más se meten son las cuentas. Entonces, cuando veo una cuenta en una nariz, es más fácil extraerla con un asa de cerumen que está angulada, buscar espacio, pasar el cuerpo extraño por arriba y apalancar para sacar el cuerpo extraño. Muchas veces es probable que haya un poco de sangrado, pero generalmente es leve y es autolimitado, y también debemos comentarles a los papás la posibilidad para que no se asusten si esto llega a pasar. También tenemos algo que se llama pica. La pica es la que les comentaba, que es un instrumento recto que tiene como una aguja al final. Entonces, no sé, también a veces las cuentas traen, si estamos batallando, tienen un agujerito. Si identificamos el agujerito, en ocasiones la podemos jalar con la pica y traérnoslo. Entonces, esa es otra opción. No es mi preferida, pero también se puede utilizar. Y hay también cuerpos extraños en los que podemos usar aspiración. Con el aspirador, hay veces que ya intentamos de todo y no lo logramos, y con el aspirador se viene el cuerpo extraño, o por lo menos nos los dejan más al alcance para poderlo manipular y extraer. Y a mí algo que me funciona mucho es usar la irrigación en el oído con agua templada. Con eso logro sacar la mayoría de los cuerpos extraños, sean lo que sean. Pueden ser insectos, pueden ser hidrófilos, pueden ser
orgánicos y la mayoría de las veces logró extracción con agua templada. Y algo que me gusta mucho de esto es que el dolor es mínimo para el paciente, por lo cual coopera más y tiene un proceso menos traumático y se puede manejar mucho mejor. Claro, siempre hay que tener la posibilidad y decirles a los papás que existe la posibilidad de que necesitemos una sedación. Aquí en esta imagen vemos una irrigación en el oído y pues esto es por física, ¿no? El agua debe pasar por encima del cuerpo extraño, topar con la membrana timpánica para que por flotación vaya sacando el cuerpo extraño. Y esto nos ayuda mucho. También me ha pasado que hay cuerpos extraños o insectos ya muy manipulados y que están las alitas o las patitas del insecto sobre la membrana timpánica. Entonces, intentar instrumentar esa área es muy peligroso porque podemos romper la membrana timpánica. Entonces, algo que a veces, en ocasiones, también no funciona es usar el agüita y luego con una pinza caimán, cuando ya está más accesible, tomar el cuerpo extraño. ¿Cuáles son las complicaciones comunes que podemos llegar a presentar en estos cuerpos extraños? Bastante comunes las epistaxis y las otorragias, que deben de ser leves o autolimitadas si es por laceración de las mucosas y de la piel, por las mucosas de la nariz o por la piel del oído. Que por la manipulación o por el cuerpo extraño haya edema, obviamente dolor y puede haber infección. Sí, obviamente una ruptura de los mecanismos de protección y el cuerpo extraño es ahí un insecto, tenemos más probabilidades de que haya infección. Puede haber perforación de tímpano, no es tan común, dependiendo con qué se haga y el tamaño, es el grado de complicación. Y la perforación de septum, que es mucho más común con las pilas de botón. ¿Cuáles son las complicaciones graves que podemos llegar a tener? En la nariz, que haya una broncoaspiración del cuerpo extraño con la potencial de que se vaya obviamente al bronquio y puede haber muerte si no se hace algo de manera inmediata. Y otras, como les mencionaba, es el rinolito, que duran muchos años con el cuerpo extraño, crece mucho, parece un tumor y necesitamos extraerlo en quirófano. En los oídos, una complicación grave es que se impacte el cuerpo extraño en la porción ósea, que es en la unión osteocartilaginosa, y que haya que fresar el hueso para ampliar el espacio y poder extraer el cuerpo extraño. Más que la perforación timpánica, lo que más miedo nos da o más debemos de cuidar es que podemos lesionar la cadena vesicular y el paciente puede quedar con una pérdida auditiva que puede ser parcial o puede ser total, puede ser reversible o incluso irreversible. Y ha pasado con residentes de otorrino. Entonces, no crean que es algo poco habitual. Algo que les decía, es importante que sepamos cuáles son los límites, hasta dónde debo intentar y hasta qué punto debo decir, hasta aquí ya llegó mi límite, debo mandarlo con alguien más o definitivamente el paciente ya se tiene que sedar para una extracción que además se hace, digo, el paciente no se está moviendo, una extracción en quirófano con el paciente dormido con microscopio es bastante más amigable para nosotros. Y bueno, esta es mi parte. Y por último les dejo aquí un cuerpo extraño que extraje hace 2 mesecitos aquí en mi ciudad, en Chihuahua, Chihuahua. Cabe mencionar que si intentamos matar esta garrapata antes de sacarla, de hecho dejamos lidocaína en el conducto auditivo por alrededor de 5 minutos. Y en este caso no teníamos pinza caimán, la tomamos con una pinza de copas. Esta garrapata la extrajimos de una niña muy cooperadora de 6 años que tenía un conducto auditivo amplio, que tenía más de 3 semanas con otalgia, había acudido, no se veían, hasta que acudió al servicio de urgencias y vieron como que se movió una patita. Si se fijan, ya el tamaño era muy grande, entonces básicamente ocupaba todo el conducto auditivo y se confundía con la membrana timpánica. Hasta que no se veía mover alguna patita, vimos el cuerpo extraño. Y en este caso no se movía cuando lo extrajimos, pero a la hora de la extracción empezó a moverse un poco y mi ciudad es endémica para rickettsia. Entonces, además de extraer el cuerpo extraño, que lo extrajimos a la primera con una paciente muy, muy, muy cooperadora,
tuvimos que mandarla a epidemiología para su seguimiento. Entonces hay que tomar muchas cosas en cuenta. Con mucho gusto, si tienen alguna duda o algún comentario, estoy para servirles. Sería todo por mi parte, les agradezco mucho su atención. Quiero agradecer a la doctora Cristina Pérez Espejo por su excelente ponencia y a seguir continuamos con el siguiente ponente, quien es el doctor Mario Soto Ramos. Él es neumólogo pediatra, tiene una maestría en Ciencias de la Docencia Médica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es profesor titular de especialidad de neumología pediátrica en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, miembro del Colegio de Pediatría de la Ciudad de Chihuahua, miembro del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras y asimismo miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctor Soto, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Mario Soto Ramos, neumólogo pediatra de Chihuahua. Trabajo en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, en el Hospital Ángeles de Chihuahua y también en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas. Y quiero antes que todo agradecer a ustedes la oportunidad para participar en esta reunión, en esta serie de conferencias del Colegio Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, en esta reunión de urgencias en pediatría. Pues muy bien, el día de hoy voy a platicar con ustedes de este tema de la aspiración de un cuerpo extraño en la vía aérea, que sin duda constituye pues una de las causas más frecuentes de muerte en pediatría, de muerte en el hogar en pediatría, y hay una serie de conceptos que son sumamente importantes que hay que revisar en el escenario de un paciente con este tipo de accidente que llega a ser muy peligroso, muy catastrófico. Muy bien. Lo que vamos a comentar en las próximas diapositivas, bueno, se encuentra documentado en diferentes publicaciones. Nada más yo quiero hacer énfasis en dos, que una es el libro de urgencias respiratorias en pediatría que publicamos en la Facultad de Medicina y de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2021. A finales del 2021 publicamos este libro y lo tenemos pues, actualmente todavía disponible. Incluso por ahí con uno de los compañeros otorrinolaringólogos les compartí la versión electrónica de este libro. Y la otra referencia que quiero compartir con ustedes es una publicación de la revista chilena de neumología pediátrica, donde abordamos precisamente este tema pues, del abordaje diagnóstico para el paciente que presenta una aspiración de un cuerpo extraño. ¿Cuándo se presenta o cuándo se sospecha esta condición? Habitualmente nosotros utilizamos mucho en neumología pediátrica el término de sospecha fundada. Es decir, que consideramos altamente sospechoso y de manera fundada que un paciente presenta una aspiración de un objeto extraño cuando se presenta de manera súbita un episodio de crisis de tos, estridor, ahogamiento, cianosis, dificultad respiratoria en un paciente que se encontraba previamente sano. Y esto que suena como que muy lógico de que este escenario nos debe de hacer pensar en que el paciente presenta una aspiración de un cuerpo extraño, desafortunadamente sucede con mucha frecuencia que los pacientes que tienen este contexto clínico llegan a un hospital y no le dan importancia al antecedente que el familiar dice que se estaba ahogando con algo y que piensa que, incluso a veces así sucede, y que el familiar piensa que se le atoró algo en la vía respiratoria. Desafortunadamente sucede pues en los servicios de urgencias que los médicos que quizás tengan una muy alta carga de trabajo o la razón que ustedes quieran, no toman en cuenta este dato que es un dato clave para el diagnóstico, para establecer pues la sospecha fundada de aspiración de un cuerpo extraño. Y muchas veces pasa pues que cuando llegan al hospital quizás ya no están tan mal o le toman una placa de tórax que se ve normal y pues dicen pues no tiene un objeto extraño, seguramente el sueño trae otra cosa, ¿no? Entonces es importante recordar que en el contexto clínico de la aspiración de un objeto extraño en la vía respiratoria se describen 3 etapas y el entender estas 3 etapas nos permite pues también comprender por qué pasan estas cosas, ¿no? La primera etapa es la etapa aguda que se presenta pues en los primeros minutos del episodio de aspiración de un objeto extraño hasta más o menos una semana después del episodio. Es cuando el paciente tiene un episodio grave de ahogamiento, de asfixia, incluso puede morir pues en el momento que presenta el episodio, ¿no? O sea, cuando un paciente se encuentra previamente sano y de repente en pediátrico pues, y lo encuentran
pues que murió ahí en su cuarto, pues lo más probable es que sea un objeto extraño, ¿no? Pues bueno, la cosa pues es que cuando se presenta esa etapa inicial, se encuentran activos de manera muy importante los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces el paciente tiene tos y obstrucción bronquial y llegan al hospital y entonces a veces no van al hospital. La cosa es que después de que pasan unos cuantos días, es posible que aún estando todavía el objeto extraño en la vía respiratoria, se aloje en uno de los bronquios lobares o principales, y esto hace que el paciente pueda respirar pues con el otro pulmón, y quizás suceda que ya al pasar unos días después de tener tanta tos, suceda que como que se agoten esos mecanismos de defensa iniciales, y sucede que el paciente llega a tener una etapa que se conoce como etapa oligosintomática o asintomática, que es después de una semana y como hasta 3 semanas después que estando el objeto extraño en la vía respiratoria, pues ya no tienen tantos síntomas. Puede no tener ningún síntoma, o si acaso tener algo de tos o algún sonido ahí que puede pasar desapercibido, hasta que pasa el tiempo estando el objeto extraño alojado en la vía respiratoria, y entonces llega el paciente a la etapa conocida como etapa crónica o etapa de secuelas, que es más de 3 semanas. Y quiero decirles que nos ha tocado ver pacientes que han tenido objetos extraños atorados en la vía aérea hasta de meses, muchos meses. Una vez me tocó ver un pacientito que tenía una pila de reloj atorado en el bronquio para el lobo inferior derecho, y tenía 3 años atorado la pila en el bronquio, ¿no? Y curiosamente no perforó la pila, y sabemos que las pilas de reloj son altamente peligrosas porque por el contenido pues ácido que contienen en su interior puede perforar cualquier tejido, ¿no? El tubo digestivo, en la pata respiratoria. Afortunadamente al paciente esa pila pues no le pasó esto, pero sí sucedió pues que tenía un tiempo muy prolongado, y otros pacientes que nos ha tocado ver que tengan otros objetos extraños que igualmente sucede, que son de muy largo tiempo de evolución. Entonces esta etapa crónica pues es una etapa de supuración broncopulmonar, y el paciente pues llega pues a veces con un deterioro así en su estado general, sobre todo por la infección crónica que da lugar la retención crónica del cuerpo extraño en la vía aérea, con la formación de bronquiectasias o destrucción pulmonar, incluso neumonía postobstructiva o abscesos pulmonares. Hay que mencionar que cualquier objeto extraño que tenga el tamaño suficientemente pequeño se puede ir pues a la vía aérea. Sin embargo, hemos visto que hay cierta predominancia de objetos extraños que se observan en algunos grupos de edad. Por ejemplo, en los lactantes y preescolares es común que veamos semillas de frijol, de cacahuate, de calabaza, semillas de girasol, o bien cosas de plástico, más bien alfileres, más bien en niños de edad escolar. Frecuentemente pasa que se les van cosas de plástico, especialmente cosas de lo que usan en su escuela, ¿no? Que un tapón de una pluma, que un borrador, que un silbato y cosas así, o pedazos de fragmentos de un juguete, una llantita, cosas así. Y en la adolescencia pues hemos visto cualquier cantidad de cosas que se les han ido a la vía respiratoria pues de cualquier índole, ¿no? Aquí podemos ver alguna colección de objetos extraños que hemos ido juntando desde hace muchos años. Esta foto es de abril del 2011. Actualmente ha crecido como al doble el número de casos que tengo aquí guardados en el Museo del Terror, le llamo yo, porque tengo guardados una serie de cosas, clavos, tornillos, silbatos, de todo tipo, ¿no? Entonces se establece pues la sospecha fundada de la presencia de un objeto extraño, en primer lugar, cuando existe el dato clínico, es decir, que el paciente acude porque presentó de manera súbita e inesperada, estando previamente sano, un episodio grave de tos, estridor, dificultad respiratoria, cianosis o incluso la muerte, ¿no? Pero también puede pasar que sospechemos de manera fundada, aunque no exista ese antecedente clínico documentado por la familia, el que tengamos un paciente quizás ya en el hospital porque ingresó por el diagnóstico de una neumonía, una bronquiolitis, pero resulta que tiene sibilancias persistentes, ¿no? Que a pesar de que le dan tratamiento con broncodilatadores, oxígeno, antibióticos, como que no se resuelve el problema y se oyen silbidos localizados, especialmente localizado. O bien que tenga una telectasia persistente en diferentes partes del pulmón, predominantemente se observa en el lóbulo medio, ¿no? O bien que haya una neumonía persistente, que se ingresó el paciente por una neumonía y resulta que tiene 10 días en el hospital y la imagen neumónica no se ha resuelto. Sigue igual. Sabemos que la imagen radiológica de una neumonía puede tardar en quitarse varias semanas, eso es cierto, ¿no? Pero si la neumonía está exactamente igual que como ingresó y el paciente también está más o menos igual, pues seguramente algo está ocurriendo ahí anatómicamente que ha ocasionado que no haya mejoría, ¿no? La otra cosa es que podemos observar atrapamiento de aire localizado,
o que veamos una imagen de opacidad en el lóbulo medio. Aquí podemos ver algunos pacientes, ¿verdad?, que tenían diferentes objetos extraños. Este tenía una tachuela de esas verdes, este otro niño tenía un tapón de plástico de un borrador, y pues son cosas que son escolares, adolescentes, ¿no? Esta otra niña que acudió al hospital tenía un paladar expansor que utilizan los odontólogos, y este paladar utiliza una llavecita que es como esta para abrir el paladar todos los días, le dan vuelta y le dan para que vaya creciendo. Pues esta pequeña le estaban haciendo ese movimiento y de repente se le soltó este segurito y se le fue al bronquio derecho, ¿no? Y pues aquí le hicimos el procedimiento de broncoscopía pues para sacar esta cosa, ¿no? Otros pacientes pueden tener, mira, esta pacientita era una adolescente que tenía una pulsera con picos. Aquí pueden ver, tiene un pico aquí. Entonces esa pulsera de picos la traía esta muchachita mordiéndola así, y de repente se le fue la cosa esta y se clavó allá en el bronquio intermediario, que es el bronquio, en el bronquio del lado derecho, pues más abajo de la bifurcación para el lóbulo superior, y ahí estaba la condenada pico de la pulsera. Le intentamos sacar esto con medio de broncoscopía, pero pues definitivamente estaba con la punta hacia abajo y se quedó allá impactado en la pirámide basal, que decimos que son los bronquios para el lóbulo inferior, y fue imposible sacar ese pico de la pulsera, y la paciente terminó en toracotomía para poder hacer una toracotomía, una broncotomía transparenquimatosa, llegar al bronquio y cortarlo y por ahí sacar pues el objeto extraño que tenía atorado ahí. La situación, como hemos venido comentando, es que la problemática en el contexto de la aspiración de un cuerpo extraño es que sigue existiendo retraso en el diagnóstico, porque no le hacen caso a los papás cuando vienen mencionando pues ellos frecuentemente el diagnóstico. La otra cosa es que al haber retraso en el diagnóstico, pues hay un retraso pues en el tratamiento adecuado, y esto hace que aparezcan una diversidad de complicaciones, tanto en etapa aguda como en etapa crónica, de pacientes que llegan con un objeto extraño. Aquí estamos viendo una imagen radiológica donde se ve claramente una opacidad del lóbulo medio. Cuando hay una opacidad del lóbulo medio, no se puede ver el perfil derecho del corazón. El perfil izquierdo se ve muy bien, el derecho no se ve porque está colapsado, y aquí está un objeto que era un tapón de un lápiz, de un borrador. Acá vemos una imagen con atrapamiento de aire, hiperglucidez del pulmón derecho por efecto de válvula, y aquí tenemos pues a estos que son tan evidentes como el clavo que estaba atorado en el bronquio principal derecho. Entonces, es importante recordar pues que la sospecha fundada se establece cuando en un paciente previamente sano se presenta de manera súbita un episodio de tos, dificultad respiratoria, estridor o disfonía, o disfagia o sensación de ahogo o pérdida del estado de conciencia o incluso la muerte. Hay que considerar también esta posibilidad cuando vemos imágenes radiológicas como estas que hemos venido comentando, o que en la exploración física observemos que hay sibilancias persistentes unilaterales o que son cambiantes, o que se escucha un soplo conocido como soplo en bandera. Ese soplo en bandera es que cuando le pone uno el estetoscopio en el tórax se oye un sonido como así, como si una bandera que estuviera así moviéndose con el viento, y se llama soplo en bandera, ¿no? Y la otra es que tenga el paciente supuración broncopulmonar, que tenga tos y tos con expectoración mucopurulenta espesa. Aquí vamos viendo un paciente que llegó en 2002, fíjese, el 2 de septiembre llegó así, pero de repente se ingresó por un cuadro aparentemente de traqueobronquitis, y el día 3 se pone peor el paciente, en lugar de mejorar se empeoró. Y aquí lo que ocurría es que traía un objeto extraño que estaba pues ahí atorado. Aquí tenemos otra imagen de opacidad del lóbulo medio de pacientes. Aquí tenemos la imagen de atrapamiento de aire con efecto de válvula y desplazamiento del corazón al lado contralateral. Y bueno, pues hay imágenes que son tan evidentes como este clavo que estaba atorado en el bronquio principal derecho. Incluso cuando llegó, le hicieron un estudio con medio de contraste porque pensaban que pudiera estar en el esófago. Pero pues no, en realidad estaba en el bronquio principal derecho, ¿no? Aquí está pues, adelante, o más bien a un lado, ¿no?, del esófago, en el estudio con medio de contraste. Una placa de tórax normal, es importante recalcar que una placa de tórax normal y un paciente que no tenga síntomas en ese momento no descarta la presencia de un cuerpo extraño. O sea, si un paciente llega al hospital y dice, se me está ahogando, no podía respirar, le pegamos en la espalda y lo trajimos para ahora para que lo revisen, y de repente cuando llega al hospital ya no tiene ningún síntoma y le toman una placa y está normal, no se descarta la presencia. Es importante hacer una broncoscopía. Cuando uno hace una broncoscopía en el contexto clínico de la sospecha fundada de una aspiración de un cuerpo extraño, pueden pasar 4 cosas. La primera cosa que puede ocurrir, que es la que siempre esperemos que suceda, es que se saque, que se localiza y que se extrae el cuerpo extraño. La otra cosa que puede ocurrir es
que se localiza y se extrae el cuerpo extraño, pero ocurre una complicación durante la extracción. Y hay cualquier cantidad de complicaciones. La otra cosa es que se localiza el cuerpo extraño, pero no puede ser retirado con la broncoscopía. Y se tiene que hacer una toracotomía. Y la otra cosa, y que es la mejor de todas las cosas que puede ocurrir cuando sospechamos que hay un objeto extraño y le hacemos una broncoscopía, lo mejor que puede pasar es que no encontremos nada y que razonablemente podemos decir no tiene un cuerpo extraño porque no lo vi en la broncoscopia. Si casi acaso lo tuvo, pues ya lo expulsó, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante. Entonces cuando tenemos el esquema de toma de decisiones, pues es que cuando llega un paciente con la sospecha clínica de creación de un cuerpo extraño, pues hay que pues dejarlo en ayuno, por supuesto, en semifowler, en compañía de los padres. Es importante no canalizarlo, no ponerle soluciones pues endovenosas, sino que dejarlo ahí tranquilo, porque si lo canalizamos, en el momento de canalizarse, el niño empieza a llorar y es posible que se le mueva el cuerpo extraño y estaba alojado en un punto donde podía respirar y ahora se pasa a un lugar donde no puede respirar. Por ese motivo es que se recomienda dejarse en ayuno y pasarlo a quirófano y ahí en el quirófano ponerle la mascarilla con gas, dormirlo y ya dormido pues se canaliza, ¿no? Entonces se traslada, si no está en un hospital donde se haga la broncoscopía, igualmente se deja en ayuno, se pone oxígeno, se acompaña con los padres y se manda a un hospital donde ya estamos seguros que en ese hospital cuentan con un equipo de broncoscopía, ya sea rígida o flexible. La que preferimos habitualmente hacer es la broncoscopía rígida porque a través del broncoscopio se ventila el paciente. Es un tubo rígido que permite ventilar al paciente, a diferencia del broncoscopio flexible que obstruye la vía aérea y que hay que meter sondas y pinzas y canastillas. Sí también se puede hacer y hay experiencia haciéndolas con broncoscopía flexible, pero tiene esa limitante de la broncoscopía flexible que obstruye la vía respiratoria, sobre todo en niños pequeños, llega a ser un problema. Por ese motivo es que lo preferimos hacer con broncoscopía rígida. A veces hacemos los dos procedimientos, broncoscopía flexible primero para localizar, de hecho frecuentemente sí la hacemos. Primeramente la broncoscopía flexible, tratamos de localizar el objeto extraño y después introducimos el broncoscopio rígido para sacarlo por medio de una pinza con telescopio de Hopkins. Es importante pues la exploración endoscópica urgente en todos los casos para que por esto podamos descartar la presencia del cuerpo extraño y en todo caso pues dar de alta al paciente o bien confirmamos que existe un cuerpo extraño y de esto permite ya extraerlo y si afortunadamente no hay ninguna complicación, el paciente puede ser egresado el mismo día o al día siguiente. La otra cosa que puede ocurrir, como comentábamos, es que se confirma el cuerpo extraño, sin embargo no se puede extraer y entonces pues hay que planear una cirugía electiva. Hay cosas muy importantes que hay que compartir con los pacientes que platicamos en el día a día y es en relación con lo que no se debe de hacer cuando se sospecha de que hay un cuerpo extraño en la vía aérea. No hay que golpear la espalda, no hay que inducir el vómito, no hay que meter los dedos en la boca si no vemos el objeto extraño, porque eso puede ser que al meter el dedo o los dedos se introduzca más el objeto, pues en lugar de ayudarlo lo empeoramos el problema. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es preguntarnos, ¿el paciente puede respirar? O sea, este paciente que pienso que se le fue un cuerpo extraño, sí puede respirar, aunque lo haga con dificultad, pero sí respira, sí le entra aire a los pulmones. Si es así, pues hay que llevarlo a un hospital donde existe un equipo de endoscopía. Mientras tanto, en ese contexto, en el tiempo en lo que llega al hospital o que esté en el hospital y en lo que pasa al equipo de endoscopía, al procedimiento endoscópico, pues hay que mantenerlo siempre en compañía de sus padres, sin venoclisis en ese lugar, sino hasta que el paciente se encuentre en la sala de quirófano. Y por supuesto que si durante el momento del episodio no respira el paciente, ustedes ven que no respira, que está morado, que evidentemente está asfixiándose, pues claro que lo que hay que hacer es la maniobra de Heimlich para poder extraer el cuerpo extraño. Con esto termino la presentación de la aspiración de un cuerpo extraño, no sin antes agradecerles a ustedes la oportunidad de platicar en esta reunión de urgencias en pediatría y al mismo tiempo quiero compartirles estas QRs. Este de acá es un QR para Play Store y otro QR para iOS y en estos QRs hay una aplicación que se llama Neumoped y en la aplicación Neumoped tenemos información para pacientes sobre diversas patologías respiratorias y también tenemos una sección para médicos, para doctores. Y en esa parte hay que registrarse nada más, poner unas cosas que le piden ahí en la aplicación, que la cédula y todo esto, y ya a ustedes se les envía un password y pueden acceder a la sección para doctores, donde también podrán encontrar información sobre diversos temas de patología respiratoria, publicaciones e incluso libros que compartimos con ustedes para pues difundir en general los conceptos. Y acá tenemos mis datos de contacto en este otro código QR.
Pues con esto termino mi presentación y nuevamente muchas gracias a todos ustedes. Doctor Mario Soto Ramos, le agradecemos su excelente ponencia y ahora en este momento pasamos a la parte de preguntas. Doctores, quisiera que abrieran su cámara y su micrófono para contestar a las preguntas que el auditorio realice. Al auditorio les pido que en la parte de preguntas y en el chat puedan escribir sus dudas, comentarios, agradecimientos y preguntas que quieran realizar.